Hay ideas que de repente lo cambian todo, redibujan el mapa del mundo por completo. Y en el siglo XIX, una de esas ideas, vaya que se extendió por Europa como la pólvora. Forjó imperios y bueno, también demolió otros. ¿De qué idea hablamos? Del nacionalismo. Y hoy vamos a ver cómo esta fuerza, en manos de un hombre, un solo hombre, dio vida a una de las naciones más clave de la historia moderna. Pero, a ver, frenemos un segundo. ¿Qué se necesita para crear una nación? O sea, ¿qué es una nación en realidad? ¿Un idioma que todos hablamos? ¿Una historia en común? ¿Fronteras bien definidas en un mapa? ¿O es algo más como un sentimiento, ¿no? Algo que nos une. Bueno, hay que meternos bien en esto porque la respuesta a esta pregunta es, digamos, la llave para entender todo lo que viene después. Claro, en el siglo XIX, y sobre todo en los territorios de habla alemana, esta no era una pregunta para filósofos, ¿eh? Era una cuestión de vida o muerte, algo súper urgente. El nacionalismo es que estaba en el aire, se sentía en todas partes, era una fuerza nueva, arrolladora, y mientras los pensadores trataban de entender qué demonios era, esta idea ya estaba cambiando la sociedad de arriba a abajo. Y aquí viene lo más interesante de todo. Resulta que el nacionalismo tenía como dos caras, dos almas. Por un lado estaba la visión de filósofos como Fichte, que lo veían como algo casi espiritual, ¿no? Un espíritu del pueblo unido por la cultura, por el idioma, algo parecido al patriotismo de los antiguos romanos. Pero por otro lado tenías a gente como Herder que decía, no, esto es un plan político. O sea, la idea de que cada pueblo tiene el derecho a tener su propio estado. Así que fíjense, era un sentimiento súper profundo y a la vez un plan de acción con todas las letras. Y claro, como toda idea pero tan poderosa, el nacionalismo no era algo bueno o malo y ya. No, tenía una cara luminosa que podía inspirar cosas increíbles, pero también tenía un lado muy, muy oscuro, capaz de provocar los peores desastres. Miren, esto lo deja clarísimo. Por el lado bueno, como fuerza unificadora, podía hacer que la gente trabajara junta por un objetivo común. Podía llevar a la democracia, a que un país desarrollara su propia cultura. Genial. Pero la otra cara de la moneda era la intolerancia. Esa idea de nosotros somos mejores que ellos. Eso podía llevar a la persecución, a guerras terribles, a expulsar a la gente de sus casas solo por ser diferente. La misma idea, dos resultados totalmente opuestos. Ok. Y para ver estas dos caras en acción, en la vida real, no hay mejor lugar que el corazón de Europa. Vámonos a los estados alemanes de esa época. Imagínense un mapa lleno de reinos, un mosaico de territorios a punto de ser sacudido por la ambición de uno en particular, Prusia. Después de todas las guerras de Napoleón, lo que hoy conocemos como Alemania era básicamente un vacío de poder. No había un país llamado Alemania. Lo que había era una confederación flojísima de 39 estados. Cada uno por su lado. Y ya sabemos lo que pasa en la historia cuando hay un vacío de poder, ¿verdad? Siempre, pero siempre aparece alguien listo para llenarlo. Y es justo aquí donde entra en escena nuestro protagonista. Año 1862, el rey de Prusia nombra como primer ministro a un tal Otto von Bismarck. ¿Quién era? Pues un aristócrata, un político brillante con una visión increíble y, sobre todo, un tipo súper pragmático. Lo apodaban el canciller de hierro. Y con ese apodo ya nos podemos hacer una idea. Su llegada no fue un simple cambio de gobierno, no. Fue el comienzo de una era completamente nueva. A ver, que quede claro, Bismarck no era un soñador, para nada. Su objetivo era frío, claro y directo, unificar a todos los estados alemanes bajo el control de Prusia. ¿Para qué? Para convertir a Prusia en la potencia número 1 de Europa. ¿Y su método para conseguirlo? Digamos que no iba a ser con discursos bonitos ni pidiendo por favor. Iba a ser con la realidad pura y dura del poder. Su filosofía tenía un nombre: Realpolitik. O sea, la política de lo que es real, de lo práctico. Para Bismarck, cosas como la moral, las ideologías, los principios, todo eso no importaba. Lo único que contaba era la seguridad y el poder del Estado. Y aquí viene lo más importante. Atención a esto. Bismarck en el fondo no era un nacionalista. Para él, el nacionalismo no era una fe, era una herramienta muy poderosa que podía usar, que podía manipular para lograr sus fines. Y si hay una frase que lo resume todo, es esta. Imagínense la escena. Bismarck está frente a un parlamento que no le quiere dar dinero para su ejército, y él, ni corto ni perezoso, le suelta esto. Su mensaje fue brutalmente claro. Básicamente les dijo:
¿Ustedes creen que vamos a construir una nación con discursos y votaciones? No. La nueva Alemania no iba a nacer en un parlamento, se iba a forjar en el campo de batalla, con hierro y sangre. Bismarck no se sentó a esperar que las cosas pasaran. No, él hizo que pasaran. Su plan fue una verdadera obra maestra de la Realpolitik. Paso 1. Una guerrita rápida contra Dinamarca. ¿Para qué? Para probar su ejército recién modernizado. Paso 2. Se da la vuelta y ataca a su antiguo aliado Austria. Una guerra relámpago, ¡pum!, y saca a Austria del juego, dejando claro quién manda. Y el paso 3. El golpe de maestro. Provoca deliberadamente una guerra con Francia. Sabía que tener un enemigo común era el pegamento perfecto para que los reinos del sur, que todavía dudaban, se unieran a él. Y su estrategia de hierro y sangre funcionó. Vaya que sí funcionó, con una eficacia que daba miedo. La victoria total, aplastante, sobre Francia en 1871 fue el broche de oro de su plan. Ese vacío de poder en el centro de Europa ya no existía, acababa de ser llenado. Y la escena final es de película. Imagínensela. Estamos en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En Versalles, el mismísimo corazón del Imperio francés que acaban de derrotar. Y ahí, en ese lugar, el rey de Prusia, Guillermo I, es proclamado Kaiser, o sea, emperador del nuevo imperio alemán. En ese momento, una nueva y temible potencia acababa de nacer en Europa. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de nación se creó? Porque era una mezcla de cosas. Por un lado, era la potencia industrial y militar más grande del continente, sin duda. Un estado que, y esto es muy curioso, fue pionero en cosas como el seguro médico y las pensiones. Pero, por otro lado, de democrático no tenía nada. El poder de verdad lo tenían el Kaiser y su canciller, Bismarck. Y ese nacionalismo que los unía no nació de la gente, fue impuesto. Impuesto desde arriba, con hierro y sangre. Al final, la historia de Bismarck nos deja una lección muy potente. Como una idea abstracta como el nacionalismo, cuando cae en manos de un líder decidido y sin escrúpulos, puede cambiar el mapa del mundo para siempre. Y claro, esto nos hace pensar, ¿y hoy qué fuerzas están creando o moldeando los países de nuestro tiempo? ¿Siguen siendo las grandes ideas y los líderes carismáticos? ¿O ahora son la economía, la tecnología, los nuevos conflictos los que realmente nos definen? La pregunta, como siempre, ahí queda.